¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva clase de Química Analítica General. Esta vez será la segunda de esta serie. Vamos a retomar a donde nos quedamos la clase anterior, que es que habíamos logrado determinar la ecuación para resolver analíticamente la concentración de protones en el equilibrio para una solución donde había un ácido monoprótico. ¿Sí? Esta ecuación la habíamos obtenido a partir de combinar otras cuatro ecuaciones, solo a modo de repase, la constante de disociación del agua, ¿sí? Que es concentración de protones por concentración de oxidrilos, la constante de acidez del ácido, que es el producto de las especies disociadas, sobre la concentración en equilibrio del ácido, el balance de carga, lo podemos poner así, BQ, U de carga, eh, no porque carga se escriba con Q, pero es porque la letra que se suele usar para las cargas es la Q, que nos dice que tiene que haber tantas cargas positivas como negativas en el sistema para respetar la electroneutralidad, que es uno de los principios básicos de la naturaleza en la que existimos. Y entonces tendríamos que tener de un lado todas las especies cargadas positivamente, principalmente los protones, y del otro lado las especies cargadas negativamente, los oxidrilos y los, y las bases conjugadas del ácido. Y por último, claro, el balance de masa, que también respeta el principio de conservación de la materia, y salvo que haya alguna reacción de oxidación o algo parecido, que no es el caso que vamos a estudiar a lo largo de esta materia, podemos plantear que la cantidad, perdón, estos no son iguales, la cantidad de eh, la cantidad de protones más la cantidad de, perdón, discúlpenme, la cantidad de ácido sin disociar más la cantidad de base conjugada del ácido tiene que ser equivalente a la cantidad inicial o concentración analítica del ácido en el momento cero, ¿sí? Todas las otras especies son concentraciones en equilibrio. Este es el único caso de la concentración no es en el equilibrio que se plantea, sino del momento inicial. Bien, combinando estas cuatro ecuaciones, podemos llegar a esta expresión para la concentración de protones en el equilibrio. Igual a una fracción, tenemos acá Ka por la concentración analítica o concentración inicial del ácido, sobre Ka más la concentración de protones en el equilibrio. Más la constante de autodisociación del agua sobre concentración de protones en el equilibrio. Bien. Esta ecuación, que es analítica, no está despejada. Si uno la despeja llega a un polinomio de tercer grado, pero nos es mucho más útil esta fórmula porque en la gran mayoría de los casos nosotros podemos hacer distintas aproximaciones. En general, ¿sí? Hay veces que domina la cantidad de protones en el equilibrio, es decir, cuando estamos trabajando con algún ácido suficientemente fuerte, y hay veces que domina, claro, cuando estamos trabajando con un ácido suficientemente débil, y hay veces que domina la constante de acidez cuando estamos trabajando con un ácido suficientemente fuerte, ¿sí? Y en estos casos se simplifica bastante esta ecuación, y después podemos hacerla, a veces, la aproximación adicional de que la cantidad de oxidrilos es despreciable y se van simplificando cada vez más y más la ecuación. Bien. Esto como resumen de una fórmula que conviene tenerla a mano siempre cuando vamos a resolver la concentración de protones en el equilibrio para una solución de estas características, y un desarrollo adicional que parte de este mismo set de ecuaciones es el siguiente. Hay veces que yo quiero conocer no solo la concentración, sino que me conviene conocer
la fracción, ¿sí?, del ácido que está disociada o protonada, ¿sí? Eso es lo que conocemos como alfa o fracción, ¿cómo se llamaba? Bueno, alfa, ¿sí? Alfa nos dice la proporción, alfa cero nos dice el porcentaje de la especie que está asociada respecto de todo el ácido posible. Y alfa uno nos dice el porcentaje de la especie disociada, ¿sí? Asociada, disociada. O de la base conjugada, si quieren pensarlo de esta manera. Bien, ¿cómo podemos calcular esto? Bueno, en un principio, lo más sencillo del mundo es decir, bueno, esto a priori se puede calcular como concentración del ácido sin disociar sobre la concentración inicial, si quieren decir, de este ácido. Ahora, nosotros sabemos por el balance de masas que esto de aquí es igual. La vamos a ir poniendo abajo. Bueno, después corregiremos. Es igual a la concentración de el ácido sin disociar más la concentración del ácido disociado. Bien, perfecto. Y adicionalmente, ahora podemos usar la ecuación de acidez, que por las dudas lo repetimos, A igual a concentración de ácido disociado por concentración de protones sobre concentración del ácido sin disociar. Si a esta le reorganizamos y despejamos la concentración de la especie disociada o de la base conjugada, nos va a quedar concentración de A igual a Ka por concentración de Ha sobre concentración de protones. Bien, si esto lo inyectamos en esta otra fórmula, vamos a seguir trabajando hacia abajo, nos va a quedar lo siguiente. Concentración de Ha sobre concentración de Ha más, y acaba esto. Ka por concentración de la especie sin disociar sobre concentración de protones. Bien, y aquí uno lo que podría hacer es decir, che, acá tengo Ha y acá tengo Ha, saco factor común. Vamos a ver si me entra acá, esperemos que sí. Sobre concentración de Ha por, de este lado me va a quedar 1, y de este lado me va a quedar K sobre concentración de protones. Bien, y aquí, una vez armado esto, uno puede darse cuenta, che, acá arriba y acá abajo tengo lo mismo. ¿Listo? Los cancelo mutuamente, y entonces me va a quedar concentración, perdón, porcentaje de concentración de la especie ácida, que todo esto en realidad siempre es, en realidad, alfa cero, o la fracción sin disociar, ahí está, igual a 1 sobre 1 más K sobre concentración de protones. Bien, y aquí uno puede hacer el truco de multiplicar y dividir, ¿sí?, por la misma cosa, concentración de protones en este caso, y lo que nos va a quedar es este por este, directamente concentración de protones, y aquí abajo este por este, concentración de protones, más este por este, se me van a cancelar este con este, y me va a quedar directamente Ka. Bien, que entonces tengo una fórmula muy sencilla para averiguar cuál es la proporción de la especie ácida con la que estoy trabajando que va a estar no disociada a una determinada concentración de protones. ¿Sí? Es una fórmula que solo depende de la concentración de protones, que nosotros fácilmente lo podemos asimilar al pH. Esto es muy útil porque muchas veces uno puede simplemente medir el pH de una solución o con un método electroquímico muy sencillo, o quizás con uno cromático, por algún indicador, y rápidamente estimar la concentración parcial de cada una de las especies. Lo mismo podemos hacer el recorrido inverso para obtener el alfa 1. Ahora yo voy a poner la fórmula de alfa 0 acá arriba y luego
vamos a hacer la derivación para alfa 1. Bien, entonces, vamos a volver a decir, el porcentaje de la especie disociada que tenemos en nuestra solución va a ser igual a la concentración de la especie disociada sobre la concentración analítica, que es a su vez igual a la suma de la especie disociada y la especie sin disociar. Está acá todo muy tranquilo, muy regular. Bien, y ahora es donde decimos, bueno, quiero reemplazar esto de aquí por lo que sea que salga a despejar esto acá. ¿Sí? Entonces nos va a quedar eh, concentración de la especie ácida igual a concentración de la especie disociada, concentración de los protones, sobre K. ¿Sí? Este es más sencillo el despeje, este para acá y este para acá no. Y entonces esto lo inyectamos en esta fórmula y nos va a quedar especie disociada y acá va. Especie disociada por concentración de protones sobre K más concentración de A. Bien. Y acá de nuevo uno puede decir, listo, saco factor común de esta especie y de esta especie y me queda concentración de A menos sobre concentración de A menos por, y acá me va a quedar protones sobre K más, y acá el factor común, así que me quede 1. Bien, y a continuación cancelamos este con este y van a ver que el procedimiento es prácticamente el mismo, solo que visto desde otro lado. Nos queda porcentaje de la especie disociada, va a ser igual a 1 sobre concentración de protones sobre Ka más 1. Bien, y si ahora a esto lo multiplicamos por K sobre K, ¿sí? Que esto es 1, entonces es lo mismo que no hacerle nada. Acá arriba me va a quedar K, abajo me va a quedar K por protones sobre K, se me cancela y K con el sobre K y me queda solo concentración de protones. Y K por 1 me queda K. Bien, y esta es la fórmula definitiva del alfa 1. Que la vamos a poner acá. K ácida sobre concentración de protones más K ácida. Bien, y si se fijan, como tiene todo el sentido del mundo, si suman este con este, nos va a quedar, bueno, voy a borrar todo esto, pero el resultado es 1. Cuando suman estos, nos queda arriba en el numerador lo mismo que en el denominador. H más K sobre concentración de protones más K. ¿Sí? Y entonces, como tenemos lo mismo arriba y abajo, los podemos cancelar o directamente decir que el resultado es 1.
Bien, ¿por qué es importante que sea 1? Porque justamente lo que estamos haciendo es sumar la proporción de especie disociada y sin disociar. Y entre los dos nos tiene que dar el 100% porque vienen del balance de masas. ¿Ok? Bien, ¿cuál es la utilidad de esto? Que si yo calculo uno de los alfas, el otro lo calculo como uno menos el otro. ¿Sí? En resumen, si quieren, como extra, alfa 1 igual a 1 menos alfa 0. ¿Sí? Así de sencillo. Aplica para el otro sentido, por supuesto. Bien. Y el último concepto que necesitamos tener incorporado antes de poder pasar a la parte del práctico es el concepto de capacidad buffer beta. ¿Sí? Antes de eso, quizás es importante el concepto de buffer, significa amortiguador, y hace referencia a que si yo tengo una solución que sea buffer, ya vamos a ver rápido qué es lo que significa, eh, si le agrego un ácido o una base, o es decir, protones u oxidrilos a esa solución, eh, el pH no va a cambiar tan rápidamente como si no fuera un buffer, ¿sí? Por eso es que hace de amortiguador. Si yo, por ejemplo, al agua pura le echo, no sé, una determinada cantidad de ácido clorhídrico, toda esa cantidad de ácido clorhídrico va a pasar a concentración de protones y el pH va a aumentar drásticamente. Ahora, si esos ácidos clorhídricos yo se los echo a una solución buffer, se va a neutralizar parcialmente y el pH va a aumentar, pero una cantidad mucho más moderada, ¿sí? Entonces, también se las conocen como soluciones reguladoras de pH, ¿sí? Bien. Y la capacidad buffer es la capacidad que tiene esa solución para disminuir o impedir el aumento o suavizar el aumento o la disminución del pH. ¿Sí? Tiene una fórmula relativamente sencilla que tiene tres términos importantes. Beta o la capacidad buffer de una solución es igual a... Ah, no, todavía no explicamos el porqué, de dónde vienen los buffers. Bien. ¿Cómo se obtiene una solución buffer? Si simplemente es algo tan sencillo como tener una cantidad suficiente de un ácido débil y su base conjugada, ¿sí? En cantidades apreciables y suficientes en una solución. Bien. ¿Por qué se da esto? Bueno, supongamos que tenemos una solución con, vamos a decir, 0,1 molar de HA y 0,1 molar de A menos, ¿sí? Donde HA es un ácido débil y A menos es la base conjugada. Y yo le quiero echar 0,01 molar de HCl. Bien. Si yo le agrego esto, el HCl, que es un ácido fuerte, se va a disociar completamente, me va a inyectar 0,01 molar de protones, ¿sí? Y eso, si no estuviera el buffer, directamente me llevaría a un pH de 2, más o menos, ¿sí? Así, de rápido. Eh, pero si está el buffer, va a reaccionar este 0,01, aquí dije molar, pero por las dudas, si no, piensen que estamos trabajando en una solución de 1 litro de un volumen suficientemente grande como para que esto no joda, o que estamos contabilizando moles, cualquiera de los dos aplica. Esta cantidad de HCl va a reaccionar con esta cantidad
de A menos y me va a formar, ¿sí? Me va a formar HA, ¿sí? Y entonces mi nueva composición va a ser 0,11 de HA y 0,09 de A menos, ¿sí? Y ya no tengo protones puros, digamos, una concentración, no tengo esta cantidad de protones en la solución. Y entonces el pH ahora va a estar definido por la proporción de estas especies que yo tenga, que lo puedo calcular fácilmente a partir de los alfas, ¿sí? Como tenemos la relación de alfa a partir de cantidad de protones, podemos calcular la cantidad de protones a partir de alfa. Ambas son viables. Bien. Y en este caso, que se lo capaz que el pH aumentó, no sé, supongamos que el pH original de este era, no sé, 5, bien, perdón, disminuyó, pasó de 5 a 4,5, pero no se fue de hecho a 2, que es lo que hubiera pasado si no tuviéramos el buffer. Bien, y ahora vamos a ver si el parámetro beta, conocido como capacidad buffer de una solución, que tiene tres términos principales. Primero, un coeficiente 2,3 que viene de los logaritmos, no le presten mucha atención, déjenlo ahí, y este 2,3 se multiplica por K-water sobre cantidad de protones, ¿sí? Esto está hecho en función del pH, básicamente, por eso una de las variables principales es la cantidad de protones, más la concentración de protones, más la concentración analítica por la constante de acidez por la concentración de protones sobre la constante de acidez más la concentración de protones al cuadrado, ¿sí? Yo propongo en realidad esta, pasarla para un costado, me gusta más así a mí, la fórmula, discúlpenme. Bien. Y acá rápidamente quiero que reconozcamos tres términos. Esto de acá no es otra cosa que la concentración de oxidrilos. Esto de acá no es otra cosa que la concentración de protones. Bueno, esto está fácil, no hay mucho que decir. Y esto de acá, ¿sí? Es CA por alfa 0 por alfa 1. Es decir, la proporción, esto de acá es la proporción o la relación entre las proporciones de la especie disociada y asociada, eh, multiplicado por la concentración analítica de esta especie, ¿sí? Que hace el buffer. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando estamos trabajando con una solución en un pH muy básico, ¿sí? La variación del pH se va a ver impedida por la extrema cantidad de oxidrilos. Por ejemplo, piensen que estamos en pH, no sé, voy a decir 14, ¿sí? Y uno le echa 0,01 mol de HCl. No es que me van a aparecer de repente voy a pasar al pH 2, sino que esos protones que vienen de la disociación del HCl se van a neutralizar con los oxidrilos que están sueltos por el pH extremadamente alto y me va a bajar un poquito el pH, pero bajo ningún concepto va a ir a predominar la concentración de protones. Lo opuesto ocurre cuando estamos trabajando con un pH súper básico, ¿sí? Estamos en un pH, perdón, súper ácido, un pH 1, y yo le echo una cantidad de hidróxido de sodio. No es que el hidróxido de sodio me va a dictaminar el pH final, sino que esos oxidrilos del hidróxido de sodio se van a neutralizar con los protones que ya están presentes en la solución. ¿Qué quiere decir esto? Que en los extremos del intervalo de pH, las mismas especies de la autodisociación del agua actúan como buffer, como reguladora del cambio del pH. Pero si estamos más bien en el medio y tenemos además un par de especies que actúen como buffer, la capacidad buffer va a depender de, por un lado, la concentración analítica, es decir, la cantidad total que tengamos de las especies, multiplicada por el producto de las proporciones, ¿sí?
Esto de aquí, el producto de las proporciones es, fíjense que voy a ponerlo, voy a usar otros colores, ¿sí? Pero piensen que tenemos alfa 0 hace esto, ¿sí? Va de 0 a 1, a medida que la proporción de uno va de uno al otro, y alfa 1 hace, perdón, sí, bueno, este es alfa 0, no importa, no le doy mucho bola, alfa 1 hace esto otro, los colores estos no tienen nada que ver con esto, disculpen, pero me quedé sin colores, y ahora en verde voy a hacer el producto de estas dos curvas, ¿sí? Y me da algo como así. Oh, le dibujé re mal. Pero da algo como así, en realidad. ¿Sí? Una campana donde el máximo está cuando se cruzan las líneas, cuando las dos son 0,5. ¿Por qué? Hagan un ejemplo directamente. Si acá tienen 1 por, hagamos 1 por 0, el producto de las proporciones me da 0. Un poco más acá, 0,9 por 0,1 me va a dar 0,09. ¿Bien? Y así, pueden ir probando y cuando hagan 0,5 por 0,5 les va a dar 0,25 y ese es el máximo del producto de las dos proporciones. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando más parecidas sean las cantidades de la especie disociada y no disociada, más fuerte va a ser el buffer. Bien. Y lo otro es, por supuesto, cuanto más tengamos de cada una de esas especies, más capacidad para neutralizar ácidos y bases fuertes va a tener. Y entonces por eso va a ser más bajo. Bien. En ningún momento actúan estos tres términos juntos, ¿sí? O prácticamente en ningún momento actúan estos tres términos juntos. Estos dos seguro que no. Cuando la concentración de oxidrilos es muy alta, la concentración de protones es muy baja, por el equilibrio de utilización del agua, si quieren, así es simple. Y entonces no va a poder, digamos, va a actuar este y no este. Lo mismo pasa al revés. Y en general, los buffers, los ácidos que vamos a utilizar como buffers van a trabajar con su con su Ka, su punto máximo, en pHs distintos de los extremos del intervalo. Pero bueno, eso puede variar según el caso. Sí, bien, lo vamos a hacer. Típicamente, si uno hace un gráfico para una determinada solución con una concentración analítica del buffer, ¿sí? Y grafica la capacidad buffer en función del pH, va a encontrar que, supongamos que, esto no lo hemos hablado, pero lo vamos a ver, que nuestro buffer tiene un pKa de, ¿saben qué? Lo vamos a hablar en este instante. Nosotros dijimos que alfa 0 es igual a concentración de protones sobre concentración de protones más Ka. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando concentración de protones es igual a Ka? ¿Bien? Alfa cero queda igual a concentración de protones eh, sobre concentración de protones más concentración de protones. ¿Sí? Y acá rápidamente se pueden dar cuenta que el resultado es un medio o 0,5. ¿Sí? Es decir, cuando la concentración de protones es igual a la constante de acidez, la proporción de especie asociada o no disociada es 50%. Y como alfa 1 es 1 menos alfa cero, también tenemos 50% de la especie disociada. ¿Bien? ¿A qué pH ocurre esto? Bueno, el menos logaritmo de la concentración de protones es el pH y el menos logaritmo de la constante de acidez, porque dijimos que concentración de protones es igual a la constante de acidez, en este caso, es igual a pKa, se conoce, que es una forma rápida de medir la acidez de una cierta especie, y es el pH al cual las especies están distribuidas equitativamente. ¿Sí? Entonces, vamos a volver a nuestro gráfico.
cuando tenemos un 50%, ¿saben qué? Antes del gráfico de buffer, de beta, vamos a ver los gráficos de alfa. Estos nos han faltado. Cuando tenemos pH igual al pKa de la especie con la que estamos trabajando, tenemos 50% de alfa 0 y 50% de alfa 1. O vamos a poner en términos de alfa, como va de 0 a 1, vamos a poner acá 0,5. Acá está el 1 y acá está el 0. Bien. Cuando estamos trabajando a pHs muy ácidos, obviamente la única especie que va a estar viva va a ser la asociada, ¿sí? La forma ácida. La base conjugada no puede existir en un entorno sumamente ácido. Entonces, cuando el pH es muy bajo, tenemos 100% de la especie no disociada, ¿sí? Alfa 0. Y cuando estamos trabajando con un pH sumamente básica, no tenemos nada de la especie ácida, ¿sí? Solamente puede sobrevivir la base conjugada. Entonces, como la otra es 1 menos esto, cuando el pH es bajo, tenemos 0 de la especie disociada, y cuando el pH es alto, tenemos 1 de la especie disociada. ¿Bien? Y acá en el medio, estas líneas se van a cruzar de alguna manera, perdón, estas líneas se tienen que cruzar de alguna manera, porque son una función continua, y la manera en la que se cruzan es la siguiente. Podemos usar la fórmula de alfa para sacarnos la duda, pero piensen cuando alfa es igual a 0,1. ¿Bien? Y acá pueden poner concentración de protones sobre concentración de protones más pKa. Bien, y si acá ustedes usan, eh, para que les dé esto, ¿sí? Básicamente lo que tiene que pasar es que la concentración de protones tiene que ser un décimo de la constante de acidez. Claro, no sobre pKa, sino sobre Ka. Un décimo de la constante de acidez, ¿sí? Entonces, cuando el pH baja en una unidad, el alfa se mueve de 0,5 a 0,9. Y cuando nos movemos en 2 unidades de pH, ya estamos en 0,99, ya estamos prácticamente en 1 de vuelta. Y si nos movemos para el otro lado, nos va a quedar 0,1 y luego 0,01 y básicamente 0. ¿Bien? Y entonces, más o menos así siempre se ven los gráficos de la distribución de especies en medio ácido. La regla básica de pulgar es, en el pKa tenemos 0,5 y luego 1 a la derecha del pKa tenemos 0,9 y 0,1 y 2 a la derecha tenemos 1 y 0 directamente y 1 a la izquierda tenemos 0,9 y 0,1 y 2 a la, derecha, a la izquierda, perdón, 1 y 0. Siempre que tengan la duda de cuál de las dos especies es la que va a estar en mayor proporción, fíjense que estamos abajo del pKa, el equilibrio químico va a favorecer a la especie en forma ácida. ¿Sí? Si estamos arriba del pKa, el equilibrio químico va a favorecer a la especie básica, a la base conjugada. ¿Sí? Y siempre acuérdense que a una unidad de pH de distancia, la proporción pasa de 50-50 a 90-10 y a 2 unidades a 99-1. ¿Sí? Que es muy brutal esa diferencia. Bien. ¿Por qué se da esto? Bueno, porque hemos visto que la proporción de especies depende solamente de la concentración de protones a la que estamos trabajando y la constante de acidez de la especie con la que estamos trabajando. Si aplicamos esto, que hemos visto recién, a la capacidad buffer, como nosotros vimos recién, las concentraciones se igualaban cuando el pH era igual al pKa, y nosotros dijimos que en ese punto el buffer tenía digamos, el producto de las proporciones tenía un máximo, y entonces ahí había un máximo en la capacidad buffer. Supongamos que acá está el pKa, acá vamos a tener un máximo de la capacidad buffer. La altura de este máximo va a depender de la concentración analítica, ¿sí?
sobre 4, va a ser, porque es concentración analítica por 0,5 por 0,5. Esta es la altura de este máximo. Y luego, cuando tengamos pHs muy bajos, también acá los protones empiezan a actuar como buffer. Y cuando tengamos pHs muy altos, los OH empiezan a actuar como buffer. Como les digo, en general los tres términos no actúan al mismo tiempo, salvo que estemos trabajando con una especie que tenga un pKa muy cerca de 1 o muy cerca de 13, 14. ¿Sí? Esta colita empieza a hacer efecto cerca de pH 3, 4 y por acá 10, 11 más o menos, 11, 12, pero la parte importante de esta curva se ve recién a partir de 13 más o menos y acá 2, 1. Es un gráfico de beta, por si no queda claro, en función de el pH. Bien, ahora sí, con eso hemos concluido todo lo necesario para poder resolver los ejercicios de la guía. Bien, vamos ahora a enfrentarnos a los problemas de la guía de trabajos prácticos. Vamos a hacer un poco más de zoom. Este primer ejercicio nos propone que planteemos los balances de masa y de carga para un grupo de soluciones. Recordamos, el balance de masa es la sumatoria, vamos a plantearlo así, balance de masa es la sumatoria de las especies, bueno, está difícil de ponerlo simbólicamente, pero de las especies asociadas y disociadas a partir de algún analito que tengamos nosotros. Y el balance de carga lo que nos dice es que la sumatoria de las especies cargadas positivas y negativamente tienen que ser iguales. Entonces vamos a empezar con una sencilla. Lo que tenemos que hacer en todos los casos es primero plantear los equilibrios, ver cuáles son las especies que se forman, si es que hay alguna reacción de neutralización, y luego escribir el balance. Entonces, para el inciso A tenemos, por un lado, la autorización del agua, esta siempre está, por supuesto. ¿Sí? Y esto tiene asociado su K-Water, por supuesto. Sobre nada, disculpen. Bien, que nosotros sabemos que da 1 por 10 a la menos 14. Y luego lo otro que tenemos es el hidróxido de sodio en solución, directamente, no planteamos equilibrio acá, se disocia y da lugar a sodio más oxígenos. Bien, y entonces, ahora que tenemos todos los equilibrios planteados, todas las reacciones que están involucradas en nuestro sistema, vamos a ver cuántas especies cargadas hay. Y la respuesta es, acá hay una, acá hay otra, y acá hay otra, y acá están los auxilios de vuelta. Entonces vamos a poner de un lado, balance de masa, o 2 puntos capaz. Tenemos las especies cargadas positivamente, protones, más iones de sodio, igual a la concentración de las especies cargadas negativamente, que son los oxidrilos. Bien, listo, eso es todo. Balance de masa. Perdón, este no es el balance de masa, este es el balance de cargas. Discúlpenme. Balance de cargas, especies cargadas positivamente, igual a especies cargadas negativamente. Ahora vamos a el balance de masas. Creo que lo único razonable que se puede hacer aquí es que la cantidad de NaOH en el inicio tiene que ser igual a la cantidad de sodio más la cantidad de NaOH en el equilibrio. Sí, que esta nosotros sabemos que es cero, básicamente. Así que esto es lo que nos queda como balance de masas. Bien, con eso estaría resuelto el ejercicio 1A. Vamos al B. Tenemos 10 mililitros de solución de ácido acético 0,2 molar y 10 mililitros de solución de
acetato de sodio, 0,1 molar. Bien, tenemos entonces, como siempre, capaz que no hace falta borrarla, pero vamos a poner acá la disociación del agua, protones más oxidrilos, esto tiene asociado su K-Water, bien, y luego tenemos la reacción de la disociación del ácido acético, y también tenemos la disociación del acetato de sodio. Bueno, esta tiene su K ácida, disculpen, que va a ser concentración de protones por concentración de acetato sobre concentración de ácido acético. Y la disociación del acetato de sodio, claro, discúlpenme, acá no van estos corchetes de concentración, discúlpenme, porque esta es la reacción. Probable que haya hecho lo mismo en el ejercicio anterior, solo por inercia. Los corchetes recién van cuando hagamos o las ecuaciones, sí, o las fórmulas de las constantes o los balances. Entonces, tenemos el hidróxido de, perdón, el acetato de sodio que se disocia y da lugar a sodio más acetato. Bien, esto no tiene una constante. O si le tiene es muy exagerada y no nos interesa. Bien, entonces, ahora vamos a contar todas las especies que haya cargadas y no, digamos. Las especies cargadas son protones, oxidrilos, protones de vuelta, acetatos y sodios. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 especies cargadas. Y entonces vamos a hacer el balance de cargas, que para mí siempre es el más fácil primero. Concentración de protones más concentración de sodios igual a concentración de protones, no, vamos con las negativas, oxidrilos más concentración de acetatos. Y el balance de masas, tenemos vamos a poder plantear dos. Uno es, porque tenemos dos especies, uno es, le vamos a poner balance de masa 1, ¿sí? Que eh, sí, en realidad creo que lo tendremos que plantear de esa siguiente manera. Sí, balance de masa 1. La concentración analítica del acetato de sodio al momento inicial tiene que ser igual a la concentración de acetato de sodio en el equilibrio más la concentración de sodio en el equilibrio. ¿Sí? Nosotros sabemos que este de acá da cero, entonces esta concentración es la concentración de sodio en el equilibrio. Y el otro, un poquito más complicado para plantear, y es la concentración de ácido acético inicial más la concentración de acetato de sodio inicial tiene que ser igual a la concentración en el equilibrio del ácido acético y del acetato. ¿Sí? Es un poco rara esta combinación, pero hay que armarla así, de esta manera, ya que la suma de los dos va a ser la concentración analítica de la especie de acetato, ¿sí? Y entonces esa va a tener que ser
la que nos dé eventualmente los alfas, la que nos diga cuánto de uno, cuánto del otro puede haber. Bien, listo. Ahí está planteado el balance de carga y dos balances de masa. Uno para el sodio y otro para el par acetato ácido acético. Vamos a la última. Vamos a dejar el agua, vamos a ser inteligentes. Por una vez. Y vamos a hacer el C. 25 mililitros de solución de ácido clorhídrico más ácido acético en una cantidad muy menor, más cloruro de amonio en una proporción aún menor. Bien. Eh, ¿Qué es lo que esperemos que pase aquí? Bueno, como siempre tenemos la autodisociación del agua, con su propia reacción. Luego tenemos la disociación del ácido clorhídrico, que sea toda. Pasa a protones más iones cloruro. Luego tenemos la del amonio, el cloruro de amonio, perdón. Este también se disocia todo porque es una sal. Va a pasar a ser NH4 más cloruros. Y luego tenemos dos disociaciones más bien débiles. Una es la disociación del ácido acético, que va a pasar a ser acetato más protones. Y luego la del amonio, que también va a actuar como un ácido débil, y va a pasar a ser amoníaco más un protón. Bien, estas son todas las reacciones que vamos a tener involucradas y veamos cuáles son las especies que vamos a tener involucradas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 cargadas. Y todas estas en total. Bien. Vamos a plantear primero entonces el balance de carga. Las especies cargadas positivamente son protones y amonios. ¿Está bien? ¿Conté bien? 1, 2, 3, 4, 5 cargadas. Claro, van a ser 2 positivas y 3 negativas. Bien. Entonces, protones y amonio. Y estas dos tienen que ser iguales a oxidrilos más acetatos más cloruros. Bien. De estos, por supuesto que los que van a dominar, en mi opinión, son los cloruros. Porque tenemos 0,1 molar de cloruro acá y estas son cantidades mucho menores de acetato y esto también aporta cloruros y como estuvimos incorporando especies ácidas, la concentración de oxidrilos va a ser muy baja. Así que básicamente el balance de cargas lo definen los cloruros. Y ahora para los balances de masa. Vamos a tener varios también. Eh, Primero, si nos concentramos en los cloruros, vamos a tener que la concentración inicial de HCl más la concentración inicial del cloruro de amonio va a ser igual a la concentración de cloruros en el equilibrio, ¿sí? Porque son las dos especies que aportan cloruros. Luego, la concentración inicial de ácido acético va a ser igual a la concentración en el equilibrio de eh, ácido acético más la concentración en el equilibrio de el acetato. ¿Sí? Acá también tendríamos que incorporar en realidad la concentración en el equilibrio de esta y de esta especie, pero son iguales a cero y entonces las tachamos. Pero bueno, si quieren los ponemos como por completitud. Más concentración de HCl más concentración de NH4Cl. Costó esa.
Bien, ahí está. Pero como les digo, estas dan igual a cero. Bien. Y la otra que tenemos es que la concentración inicial de cloruro de amonio es igual a la concentración en el equilibrio de amonio y la concentración en el equilibrio de amoníaco. Bien, porque es la única fuente de amonio y amoníaco esa. Bien, y entonces ahí tenemos nuestro balance de carga y nuestros tres balances de masa. Creo que esos son todos los importantes. Bien, por eso quedaría. Vamos ahora a el problema número 2. Vamos a intentar ahora enfrentarnos al segundo ejercicio de la guía, que nos pide que calculemos el pH de algunas soluciones. En la primera instancia nos propone una solución un tanto diluida de amoníaco. La diferencia que tiene amoníaco respecto a los problemas a los que nos veníamos enfrentando es que amoníaco es una base, ¿sí? Entonces tenemos que hacer algunas pequeñas modificaciones en nuestro algoritmo de resolución. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con soluciones de un ácido monoprótico, condiciones moderadas, y entonces nosotros en ese caso planteamos que la concentración de protones iba a ser igual a la constante ácida por la concentración de protones, no lo recuerdo, perdón, la constante de acidez por la concentración analítica del ácido, disculpen, sobre la constante de acidez más la concentración de protones, aquí sí, más la K-Water sobre la concentración de protones. Bien. Y que en general lo que decíamos era, en condiciones, por ejemplo, en condiciones de una gran cantidad de protones, este término se anulaba. Eh, y en condiciones de una gran cantidad de protones también, este dominaba sobre este, generalmente, sobre todo si el ácido era débil, y nos quedaba una relación bastante sencilla. Como amoníaco no es un ácido, sino que es una base, tenemos que trabajar con una ecuación análoga a esta, que requiere de comprender primero el equilibrio ácido-base. Esto era válido para un equilibrio ácido-base del tipo ácido que se disocia en la base conjugada más un protón. ¿Sí? Ahora nosotros vamos a estar trabajando con esto, una base que en contacto con agua disocia el agua y forma el ácido conjugado de la base y oxidrilos. ¿Sí? Y entonces vamos a trabajar con una fórmula análoga a esta que calcula la concentración de oxidrilos y no de protones, y luego utilizaremos la K-Water para calcular la concentración de protones y el pH. Bien, entonces esta fórmula va a ser concentración de oxidrilos igual a la constante básica por la concentración inicial o analítica de la base sobre la constante básica más la concentración de oxidrilos más la K-Water sobre la concentración de oxidrilos. ¿Bien? Es realmente similar. Eh, este es el único caso donde consideramos la concentración inicial. Todas las otras son concentraciones en el equilibrio. ¿Bien? Y ahora veamos. ¿Cuál es la K básica del amoníaco? 1, la KB es igual a, bueno, la concentración de H más por la concentración de OH menos sobre la concentración de B. Y para el caso de amoníaco es 1,8 por 10 a la menos 5. Bien. Eh, nosotros esperamos que digamos, que vamos a esperar que esto sea como es una base, vamos a esperar que el número de oxidrilos sea correspondiente con una solución ligeramente básica, porque es una base débil y en una concentración no muy mayor. Sin embargo, a este nivel de concentración es probable que el equilibrio de autodisociación del agua se vea suprimido, ¿sí? Y que entonces tengamos que descontar esto, ¿sí? Que la concentración de protones eh, sea considerablemente mayor a 1 por 10 a la menos 14, al punto tal que esto se anule.
Bien, y entonces ahora vamos a quedarnos trabajando solo con esto. Eh, Aquí yo no me animaría a priori a decir la concentración de protones va a ser mucho, de oxidrilos va a ser mucho mayor a la K básica, ¿sí? Porque la K básica es de por 10 a la menos 5 y acá estamos trabajando con una concentración de por 10 a la menos 4 y es una base débil, entonces quizás con que la reaccione en un 10% ya estamos en un territorio ligeramente peligroso. Entonces propongo resolverlo sin hacer más aproximaciones. Entonces, en este caso lo que tendremos que hacer es pasar esto multiplicando por el otro lado, llegar a un polinomio de segundo grado y resolver. Entonces nos va a quedar OH por KB más OH cuadrado menos, si esto lo vamos a reorganizar si quieren, OH al cuadrado más OH por KB menos KB por la concentración analítica de la base. Bien, de aquí va a salir esta fórmula de segundo grado de menos b más menos b cuadrado para encontrar las raíces de este polinomio de grado 2. Y entonces lo que tenemos que usar es menos acá b más menos la raíz cuadrada de kb al cuadrado menos 4 por 1 por esto, menos kb por b0 sobre 2a. Y vamos a ver entonces cuál es el valor, cuáles son los valores aptos de la concentración. A partir de esto tendré que ir a buscar la calculadora, que no lo tengo. Pésimo error de mi parte. Eh, ¿Cómo se llama? Desmos, gracias. Ah, disculpen, estuve corriendo cosas, espero que se vea bien todavía acá. Bien. Entonces, acá va a ser menos KB, que dijimos que vale 1,8 por 10 a la menos 5, más R cuadrada de 1,8 por 10 a la menos 5, cuadrado, menos 4 por menos 1,8, bueno, acá nos queda positivo, más 4 por 1,8 por 10 a la menos 5, por la constante analítica esto que era 1 por 10 a la menos 4, 10 a la menos 4, eh, todo esto sobre 2 veces, no, me falta un paréntesis aquí, sobre 2, bien. Y si uso la rama positiva de la parábola, me da un número negativo. Si uso la rama negativa de la parábola, también me da un número negativo. Vamos a ver a dónde metí la pata.
Ah, bien, por 10 a la 5, a la menos 5. Eh, bien, y ahora sí me da un número positivo con la rama positiva de la palabra. Lo voy a ver si lo puedo dejar acá como prueba de lo que estuvimos haciendo. No, no me deja. A ver si lo puedo copiar esto así. No. Bueno, no importa. El resultado de esto me da concentración de oxidrilo igual a 3,43 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Que sale de acá. Y entonces, de acá podemos sacar, si quieren, el pOH, que es igual a menos el log de la concentración de OH, y esto es igual a 4,46. Bien, esto es el pOH. Y lo otro que tenemos que saber es que pOH más pH igual a 14, y entonces pH igual a 14 menos 4,46, y finalmente pH igual a 9,54. Bien, y ahí está, y ahí nos queda. Bien, vamos a la opción B. Nos dice que trabajemos ahora con amoníaco en una cantidad considerablemente mayor y, mucho más importante, hidróxido de sodio en una cantidad considerablemente mayor. Vamos de nuevo a plantear todos los balances de masa, todos los balances de cargas, y vamos a ver cómo sale esto. Tenemos, como siempre, la autodisociación del agua. Ahí está, que resulta en protones y oxidrilos. Tenemos la disociación del hidróxido de sodio, que resulta en sodio y oxidrilos. Y tenemos la reacción del amoníaco con agua, que resulta en más o 8 menos. Bien, estas van a ser todas las especies involucradas. Eh, este equilibrio de acá tiene la K-Water, que es igual a la concentración de protones por la concentración de oxidrilos, que sabemos que es 1 por 10 a la menos 14, y este de acá tenemos la KB de el amoníaco, que es igual a la concentración de amoníaco, perdón, amonio por concentración de oxidrilos sobre concentración de amoníaco, y este dijimos que era igual a 1,8 por 10 a la menos 5 de la fracción de aire. Bien, podríamos plantear básicamente la misma ecuación que teníamos hace un rato con la siguiente excepción. Si hacemos el planteo rápido, ¿sí? Eh, bien, la disociación del agua se va a ver suprimida por el efecto del ion común por medio de la presencia de estas otras dos bases, ¿sí? Y eh, va a preponderar el efecto de la base fuerte por el efecto de la base débil, ¿sí? Entonces, la generación de oxidrilos por la reacción del amoníaco eh, se va a ver también, vamos a decirle, impedida no es la palabra, se va a ver desfavorecida también por el efecto del ion común con la disociación del hidróxido de sodio. Entonces,
en rápidos términos, yo me animo a decir, como el dióxido de sodio es una base mucho más fuerte que el amoníaco y está en la misma concentración, que va a dominar el efecto de esta sobre la solución. Entonces, rápidamente me animo a decir que en este caso, el pOH va a ser igual a la concentración inicial de hidróxido de sodio, perdón, la concentración de OH a la concentración inicial de hidróxido de sodio. ¿Quién escribió esto? Y entonces va a ser igual a 0,1 molar aproximadamente. Y entonces rápidamente el pOH va a ser igual a 1 o 2, 1. Y entonces el pH va a ser igual a 14 menos 1 igual a 13. Bien, así de una. Después uno podría plantear toda la ecuación completa, pero va a ver que la desviación de este número va a ser muy, muy pequeña, porque la planteamos y vamos a ver cómo se ve, pero lo dejamos aquí de reserva a nuestro 13 como número ideal. La ecuación decía así: la concentración de OH va a ser igual a KB por concentración analítica de la base sobre eh, KB por concentración de oxidrilos más K-water sobre concentración de oxidrilos. Bien, y entonces vamos a hacer de cuenta que solamente vamos a plantear lo que suponemos que el pH es 13 solamente por la disociación del hidróxido de sodio, y entonces la concentración de oxidrilos va a ser aproximadamente 0,1. 0,1 le gana por goleada, perdón, acá hay un más súper importante, 0,1 le gana por goleada a 1 por 10 a la menos 5, entonces este básicamente se anula y no nos interesa. Y aquí 0,1 le gana por goleada a 1 por 10 a la menos 14, y entonces esto de aquí también se anula y no nos interesa. Y este de aquí es la concentración inicial. Y entonces ahora lo que podemos hacer es despejar la concentración de oxidrilo a partir de esto, asumiendo eh, bien, asumiendo la concentración inicial de la base, donde la base que nos interesa es esta. ¿Sí? En realidad, esto es si fuera solo la base débil, pero como estamos con la base fuerte, se anula todo esto y ni siquiera vale la pena. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, capaz que tenemos tiempo para este más. Bien, y para ir a buscar el cálculo de pH para esta solución que tiene cloruro de amonio en 1 por 10 a la menos 2 molar y ácido clorhídrico en 1 por 10 a la menos 3 molar, lo que podemos plantear es, de nuevo, las reacciones de Diembre, disociación de agua. Algún día voy a dejar de hacer estos corchetes. Disociación del ácido clorhídrico, disociación del cloruro de amonio, estas dos se llevan a completitud, y disociación del eh, amonio, más H cualquiera. Bien, las especies que tenemos interactuando acá son 1, 2, 3, 4, 5. Sí. En el equilibrio vamos a hacer los balances de masa, balances de carga, balance de carga rápido.
bueno, no, la K-Water igual a concentración de OH por concentración de protones, que ahora sabemos que vale 1 por 10 a la menos 14. De aquí nada, y de aquí la K ácida del amoníaco, que es igual a concentración de amoníaco, perdón, del amonio, concentración de amoníaco por concentración de protones sobre concentración de amonio, que esta, lo voy a buscar, estaba en la tabla, 5,6 por 10 a la menos 10. Bien. Y veamos las concentraciones en las que está. El caso este es relativamente parecido. Esto de acá es una sal de un ácido débil y esto de aquí es un ácido fuerte. Si bien el ácido fuerte está en una concentración considerablemente menor, es considerablemente más fuerte que el ácido débil. Bien. Falta el balance de masa y el balance de carga. El balance de carga nos decía así: concentración de protones más concentración de amoníaco, que es la otra especie cargada positivamente, van a ser igual a concentración de oxidrilos, que se carga negativamente, más concentración de cloruros. Balance de masa, tenemos uno para las especies de amoníaco y otro para las especies de cloro. Para el caso del amoníaco tenemos que la concentración inicial de cloruro de amonio es igual a la concentración en el equilibrio de amoníaco más la concentración en el equilibrio de el, el amonio. Y vamos a ver si entra por acá, capaz, quizás, la del cloro, el balance de masas del cloro, que nos dice así. Este es para el amoníaco. La concentración analítica de cloruro de amonio más la concentración inicial de HCl es igual a la concentración en el equilibrio de todas estas especies. No me va a entrar. Bueno, de esta, que sabemos que son cero al final, sino de cloro, de cloruros directamente, ¿sí? Están las otras, pero se anulan porque son cero. Así que esta es la otra. Bien. Ahora, ¿cómo vamos a lidiar con esto? Vamos a pensar en qué caso estamos trabajando. Estamos trabajando en una solución donde incorporamos ácido, ¿sí? Entonces, como estamos incorporando ácidos, la cantidad de protones provenientes de la autorización del agua no nos va a interesar, ¿sí? Así que, chao, esto no nos interesa. Eh, y lo otro es que, como está inhibida la autorización del agua, no va a haber protones, tampoco va a haber oxidrilos, ¿sí? Entonces, lo podemos eliminar del balance de carga. Bien. Luego, la otra cuestión es, como estamos trabajando con un ácido fuerte, ¿sí? Vamos a estar trabajando en una concentración bastante alta de protones, por efecto de ion común, así como se ve inhibida la disociación de agua, también se ve inhibida la disociación del amonio. Entonces, tampoco espero que esto de acá se disocie mucho. Entonces, la elimino de acá y rápidamente el balance de cargas me sale la concentración de protones. Es igual a la concentración de cloruros. Así, rápido. Y entonces, concentración de protones igual a concentración de cloruros
Entonces, pH igual a 3. Porque la concentración de cloruros era 3 por 10 a la menos 3. 1 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Porque vienen de aquí. Bien, bueno, y con eso nos hemos quedado sin tiempo. Espero que les haya servido la clase. Para mí ha sido un gusto y nos veremos en otra ocasión.